Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:37 en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ayer, y esto lo comentamos en la primera parte de este espacio, el presidente de la Asamblea Nacional dispuso la distribución a todos los legisladores de la información que fue entregada por la Superintendencia de Compañías a la Comisión Ocasional que investigó el caso denominado Gran Padrino, información que estaba sujeta a reserva, cuya confidencialidad fue levantada en la sesión del Pleno del pasado martes, sesión que fue reservada. De lo que se conoció fue una votación unánime de los legisladores por el levantamiento de esa reserva, y esa información ya es pública. Como también es pública la información relacionada con la bitácora de ingreso de visitantes al Palacio de Carondelet. Mireya Pazmiño está con nosotros, asambleísta de la provincia de Bolívar. Ella fue vicepresidenta de la Comisión Ocasional del denominado caso Gran Padrino. Está con nosotros aquí en nuestro espacio. Asambleísta, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. De igual manera, Belkis, qué gusto estar nuevamente acá en los estudios. Bienvenido. Gracias a usted por la gentileza. ¿Cómo se debería procesar esta información? Que ustedes ya la recibieron en su momento, pero entiendo que la revisaron, pero no podían hacer público su contenido debido a la reserva a la que estaba sujeta. ¿Qué contiene esa información, asambleísta Pazmiño? Bueno, nosotros lo hicimos público, lo revisamos, tuvimos también la comparecencia del señor superintendente de compañías, en la cual se iba expresando y detallando cómo estaban vinculadas algunas empresas. Pero Fabricio, lo importante de toda esta información es que ya está en manos de la Fiscalía, y es quien la responsable que deberá seguir todo el debido proceso, de acuerdo a sus competencias, seguir con la investigación. Recuerde que la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la corrupción era encaminada para investigar todo este entramado de corrupción que está involucrado el presidente, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Encaminado a eso, a ese objetivo de tanto daño que se le escucha hasta el día de hoy, que sigue saliendo tanta porquería, disculpe la palabra y que me disculpen todos los ecuatorianos, pero no hay otra cosa más que es lo que sale del gobierno. Y en ese sentido estaba encaminada la comisión. Nosotros todas estas informaciones que nos hicieron llegar, la Super de Compañías, el SRI, la UAFE, que nos mandaron investigación reservada, ya se le hizo llegar a la Fiscalía General del Estado. Y es ella que en este caso encuentro deberá ya nuevamente continuar con las investigaciones. De igual manera, el superintendente deberá seguir su proceso de control a todas estas empresas. Y lo que hizo el señor Vanegas el día de ayer es totalmente reprochable. El señor, como siempre, tratando de distraer, de direccionar para otro lado y no para lo que es el objetivo. El principal problema, siempre he dicho, es el señor Guillermo Lasso Mendoza. Pero este señor Vanegas lo que está haciendo es distraer y además de estar anticipando de las personas que en verdad estarían involucradas también en este entramado de corrupción y más aún con el narcotráfico. Pero ya les está alertando, cuando el trabajo lo tenía que hacer la Fiscalía y seguir un proceso de investigación. Precisamente, asambleísta, yo quería profundizar sobre su lectura respecto de esta acción el día de ayer del asambleísta Vanegas, porque él hace pública esta información, se le consulta si en efecto hay estos nexos con la mafia albanesa y él responde: de ninguna manera se ha señalado que estas personas son parte de una mafia. Lo que están diciendo es que hay amigos de albaneses y empresas que se han ido formando, que han generado una preocupación en la superintendencia y por eso se hace esta investigación. Fue lo que señaló a la prensa el asambleísta Vanegas. ¿Qué sensación le deja a usted este accionar? Como le dije, es una manera inadecuada, una manera corrupta de cómo se está manejando también el señor Vanegas dentro de la Asamblea Nacional, cuando debería usar una de sus atribuciones o funciones de fiscalizar y llegar hasta el final de todo. Ahora estamos con un proceso de fiscalización contra el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza por todas las pruebas, por todos los audios, por este informe del Gran Padrino que ha salido. Y nuevamente, antes de ayer, salen más audios involucrados Guillermo Lasso en el entramado de corrupción y combinado con el narcotráfico, que esto es bastante delicado, un peligro que estamos corriendo ahora todos los ecuatorianos, que un gobierno utilice las empresas públicas para poder devolver los favores
se podría decir, a quien estaba financiando su campaña. No se terminó, le pregunto, asambleísta Pazmiño, de desviar y al mismo tiempo desnaturalizar la génesis de la investigación que ustedes tenían que llevar adelante durante 30 días iniciales y luego 10 adicionales, se tomaron en realidad 38, de este caso, cuando inicialmente era justamente el develar si existe o no una estructura de corrupción detrás del manejo de las empresas públicas. Finalmente, no se habló de eso, se hablaron de otras cosas. ¿No se desvió la investigación, asambleísta Pazmiño? Trataron de desviar con la ayuda de algunos asambleístas, formando no algún otro frente. Para nada. Nosotros llegamos y entregamos un informe. Y en ese informe, que fue aprobado con 104 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, claramente está estipulado todo el entramado de corrupción dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Pero lo que hacen otros asambleístas, y disculpe la palabra también, algunos periodistas, es que están llevando la información para otro lado, a otras personas. ¿Cuál es la responsabilidad aquí? El único responsable en todo este entramado es el señor Guillermo Lasso Mendoza. Ese es el problema, porque se escucha en los audios claramente que fue financiado por personas involucradas, sentenciadas con el narcotráfico. Está involucrado su cuñado Danilo Carrera, y para pagar luego esos favores, porque recuerde que esta investigación que hace referencia también de estos generales, comienza en el gobierno de Moreno. Ahí comienza, y él solicita se haga esta investigación. Y es de la primera fase, como dice también el señor Diego Ordóñez, y termina con el señor Guillermo Lasso. Ahí le informan de esto, de esta información que hace la Policía Nacional. Y dice que hay contribuciones a la campaña del señor Lasso. Ahí en esto involucrado la general Varela, quien viene y nombrada por María Paula Romo en el gobierno del señor Moreno, y termina con el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. En este entramado de corrupción está metido estos favores de narcotraficantes, su cuñado, y comienzan a utilizar las empresas públicas, poniéndole a la cabeza al señor Hernán Luque Lecaro. Él es el principal responsable. ¿Quién firma esos decretos? Lasso. ¿Quién conocía del informe? Lasso. ¿Quién está involucrado con el narcotráfico? Su cuñado. ¿Hay certezas de que el presidente Lasso, ustedes tienen certezas o evidencias de que el presidente de la República conoció del informe de León de Troya? Claro que sí. Certeza de manera documentada, de alguna forma. Están en los audios y está en ese informe que lo hace la Policía Nacional. Está en los audios y él dice, el señor presidente conocía de este informe. Y ya no lo ha dicho solamente él, también lo han dicho sus servidores, ¿no? Ayer o el día de ayer lo dijo el señor Diego Ordóñez, pero tenemos nosotros dentro de un gobierno también que le sigue, creo, la misma maña que tiene el presidente de mentir y de contradecir y después llamar a la confrontación, porque eso es lo que sabe hacer el señor Guillermo Lasso Mendoza. Ustedes se han ratificado en esta serie de elementos y causales, y yo le pregunto, asambleísta, finalmente, ¿para cuándo el juicio político? Nosotros en las próximas horas estamos revisando y estamos analizando, y en las próximas horas se estaría presentando el juicio político. ¿Estamos hablando del día de hoy? Puede ser el día de hoy, sí. Pero estamos ya haciendo unos ajustes a la presentación de la demanda. ¿Está listo el texto? Lo estamos revisando dentro de la mayoría. ¿Quiénes aportaron en la construcción de ese texto? Bueno, todos los que conforman la mayoría. Está la parte de la ID, de Independientes, del Partido Social Cristiano, de UNES, y también en la parte rebelde, o quienes estamos los asambleístas con la CONAIE de Pachacutic. Pero usted sigue siendo Pachacutic. Yo soy Pachacutic, soy electa por Pachacutic, pero una comunicado suscrito por Marlon Santi que habla de que usted ya no pertenece a Pachacutic, que ha sido separada. Yo no soy adherente de Pachacutic, Fabricio. A mí me invitaron a participar, el movimiento Pachacutic. Fui electa asambleísta por Pachacutic y sigo siendo Pachacutic. O sea, ¿cómo me van a retirar a mí mi nominación, mi nombramiento de asambleísta por Pachacutic? Pero no es parte de la bancada. Soy parte de la bancada, porque al inicio de este proceso legislativo le ponen dentro de la bancada y no hay ninguna disposición, ningún procedimiento que a usted le pueden separar de la bancada. Eso no está dentro de la Asamblea Nacional. Y yo sigo siendo Pachacutic y sigo teniendo el direccionamiento de mi líder, que es el Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Sin embargo, sus mismos compañeros la han acusado a usted de actuar por su cuenta, quizá por temas de índole personal.
desmarcado un poco de estos lineamientos de la propia bancada y de la propia organización política. Mira, yo me he separado de la bancada, se podría decir, de Pachacuti, porque sabemos cómo están funcionando estos asambleístas, de manera que vienen a defender a un gobierno que prácticamente estamos viendo está muy involucrado en todos estos actos de corrupción, un gobierno que también que tiene líneas neoliberales, un gobierno que quita la parte social a un Estado y obvio yo no voy a estar coordinando con esa clase de asambleístas, principalmente con el coordinador nacional. Yo he coordinado directamente con la CONAIE. ¿Por qué seguir siendo entonces parte de un bloque con el cual usted ya no coincide y por qué no desmarcarse al punto de volverse independiente? Dentro del bloque de Pachacuti hay compañeros también que están muy coherentes y firmes en sus principios de acuerdo a lo que dice la CONAIE. La CONAIE es la organización social que cubre al movimiento Pachacuti y nosotros estamos siempre bajo esa línea, con la coordinación, como le dije, del compañero Leonidas Issa como presidente de la CONAIE. Asambleísta Pazmiño, usted nos dice que está prácticamente listo el pedido de juicio político en contra del presidente. ¿En ese pedido va a ser un nuevo pedido o le van a adjuntar el informe de la Comisión del Gran Padrino o cómo lo van a hacer? Bueno, se ha cogido parte del informe del Gran Padrino, también con todo lo que está saliendo el día de hoy, y se ha estructurado una demanda o una solicitud de juicio político con todas las pruebas que han estado saliendo y de las investigaciones también que han hecho varios medios de comunicación, con las comparecencias también que están en ese informe y lo que han dicho algunas autoridades. También lo que ha dicho, mire, tenemos al asambleísta Fernando Villavicencio, que sabemos quién es un servidor de Lazo, y él ha mencionado que Lazo conocía de este informe. Lo han dicho los audios que han salido también, los generales, que Guillermo Lazo conocía de este informe, conocía de todo el peligro que le venía para los ecuatorianos tener que entregar los favores, ¿sí? Y poner en manos de estos delincuentes, por ende él también otro delincuente, el señor presidente, para que se dé el entramado de corrupción. Lo que está pasando en Flopec, lo que está pasando en Petroecuador, lo que está pasando en CENEL, responsabilidad política y directa, y no solamente ahora política, Fabricio, también estamos viendo que hay responsabilidad penal, pero ojo ahí con la fiscal general del Estado. Yo ya le mandé el día de ayer un oficio que por favor preste atención y de acuerdo a sus competencias de todo lo que está saliendo contra algunos del gobierno del señor Guillermo Lazo, en especial el presidente, y luego no pase lo que pasó con Moreno, y que lo que ha pasado también con este señor Hernán Luque, que luego se fugan y ya no pasa absolutamente nada. Que esté muy pendiente la fiscal general del Estado. ¿Pero cuál sería la acusación contra el presidente en el juicio político? Están los audios en el juicio político. ¿Cuál, de acuerdo a lo que dice la Constitución? 129, numeral 2. Ya, que sería por delitos contra la administración pública. Por delito contra la administración pública, porque nosotros tenemos el numeral 1, que son los delitos contra la seguridad del Estado. ¿No van a insistir en esa acusación? Lo que pasa, Fabricio, es que en el Código Penal, sí, no hay un título, un libro, un capítulo que diga delitos contra la seguridad del Estado. No hay. Y luego van a querer agarrarse de ahí los jueces de la Corte Constitucional y van a decir que está mal motivado este pedido de juicio político. Queremos hacerlo bien, que no haya ninguna distracción, que no puedan poner ningún pretexto para que sea admisible este juicio político. Entonces descartan la primera causal de delitos contra la seguridad del Estado, que sí estaba en el informe, pero esa parte la descartan. Está en el informe, pero no está en el Código Penal. Por cualquier cosa, hay que hacerlo bien. Van por la segunda. Vamos por la segunda. Concusión, cohecho y peculado, en esos tres. Estamos viendo, estamos analizando si iría por unas 2 o 3 de lo que menciona esa parte todavía de los no está delitos lista contra la administración pública. ¿Eso es lo que está todavía en análisis? En eso estamos revisando, sí, pero hoy tratamos que hoy se presente ese juicio político, caso contrario el día de mañana. Asambleísta Pazmiño, la semana anterior generó mucho ruido y yo me sumé justamente a la crítica respetuosa hacia usted. Yo digo, para criticar no hay que descalificar. La crítica puede ser absolutamente respetuosa y frontal. A mí me llamó mucho la atención que usted haya señalado, palabras más, palabras menos, de que si no hay juicio político buscamos la manera de sacarlo a Lazo como sea, y menciona la causal de incapacidad mental para gobernar. Yo quiero entender por qué dijo eso y a qué se refería. Mire, yo no mencioné
la causal de discapacidad mental. Pero sí he dicho que a Lazo, que es el problema más grave y crítico que tenemos los ecuatorianos, hay que sacarlo como sea, Fabricio. Y hay que agotar todos los procedimientos constitucionales, institucionales y democráticos que tenemos en la Asamblea Nacional. Eso le iba a decir, el como sea es constitucional. Y dentro de la... Como sea, es buscar todos estos procedimientos. Pero constitucionales. Y constitucionales es del artículo 145 de la Constitución, que menciona que el presidente también puede salir de su cargo por discapacidad física y mental. Mire, ya lo dijo uno de los líderes políticos de acá del país, que era un año viejo mal armado. ¿Qué quiere decir? Que el señor tiene una discapacidad física. Sí, pero eso hay que comprobarlo. Y cuando se dice y se contradice, como lo ha dicho el presidente, que es lo que les dije a todos los periodistas, cuando se dice y se contradice, estamos nosotros a ver que un día dice el presidente una cosa y al otro día cómo vamos a estar gobernados. Pero la propia norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa establece todo un procedimiento. No es el caso de Bucaram en el año 97, ojo. No es como lo que dicen, que queremos nosotros ser unos golpistas. No. El problema es Guillermo Lazo Mendoza, es un delincuente que está sentado en la presidencia, Fabricio, y hay que sacarlo, pero agotando todas las instancias. Pero si usted dice que hay que sacarlo como sea, de alguna manera se puede interpretar que hay una intención conspiradora, desestabilizadora, golpista por parte de quienes utilizan esos términos de asamblea. Nosotros tenemos que deshacernos del problema. ¿Y cuál es el problema, Guillermo Lazo Mendoza, Fabricio? Ese es el problema. Y nosotros, los asambleístas, tenemos esa responsabilidad ahora. Miren los ecuatorianos cómo están, metidos en el abandono, en la pobreza, en la delincuencia, porque el país ha crecido en inseguridad de una manera muy alarmante. Y tenemos que agotar todos esos procedimientos. Me han llamado de loca, me han dicho que yo soy la golpista o la que yo quiero desestabilizar el país, pero no es así. Con todos estos procedimientos constitucionales. Y si no hay ninguna salida constitucional, si no hay ninguna salida institucional, porque también recuerde que está el Consejo Nacional Electoral, está Contraloría, está la Asamblea Nacional, y si ninguno de estas instituciones le puede sacar a Guillermo Lazo Mendoza, recuerde que se va a abrir o se va a dar en el país un estallido social, Fabricio. Y va a venir la protesta social y nos va a barrer a todos los políticos que no han podido hacer absolutamente nada con este problema llamado Guillermo Lazo. Cuando usted está diciendo lo que está diciendo, ¿usted advierte que se podría venir otra vez, como en el 2005, que se vayan todos? Puede venir, que se vayan todos. La gente está cansada de todo lo que está pasando. Incluyéndolos a ustedes, los legisladores. Si los legisladores no pueden hacer absolutamente nada, téngalo por seguro que pueden hacer eso. Pueden hacer eso. Y usted piensa que es fácil para la gente, especialmente la gente indígena, que es la que viene y siempre ha protestado y ha luchado por sus derechos, de tener un país libre de delincuencia y que se preste atención a la parte productiva, luego regresar con sus muertos a las comunidades. Porque eso es lo que ha pasado. Pero cuando sacar a un presidente de la República por la vía de un estallido social termina siendo un golpe de Estado. Termina siendo un mecanismo no democrático, no constitucional. Yo le digo lo que puede pasar si no funciona la parte de la institucionalidad, la parte democrática, que está en manos de los asambleístas o que está en manos también de otras autoridades en otras instituciones. Mire lo que está pasando en el CNE. Ya alertaron que en la campaña de Guillermo Lazo Mendoza fue donados ciertos insumos médicos, incluso hablan de ciertas cantidades por parte de personas involucradas, sentenciadas, condenadas por el narcotráfico. Y eso es lo que tratan de ocultar en este informe del Gran Padrino o del León de Troya, como lo llama. Y eso está alertada ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella deberá ver, a través del Código de la Democracia, si procede o no la destitución del señor Guillermo Lazo. ¿Le van a decir a usted golpista, asambleísta Miri? Me van a decir golpista, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo estamos pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Mire el riesgo país que tenemos ahora. Uno de los riesgos países más altos de toda la historia. ¿Y a quiénes favorecen ese riesgo país? ¿Quiénes están involucrados dentro del sistema financiero? Nosotros tenemos como presidente un banquero, un chulquero, y que nos está acabando, dejándonos en la extrema pobreza los ecuatorianos. 6 millones de ecuatorianos en la extrema pobreza. Millones de ecuatorianos que solamente comen una vez al día. Millones de jóvenes que se están yendo y para colmo, qué vergüenza tener autoridades que digan que la migración ahora es porque se ha reactivado la economía en el país y que están saliendo a turismo, cuando sabemos por qué están migrando los ecuatorianos, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo llevar alimento a sus hogares y a sus hijos. Fabricio, el problema se llama Guillermo Lazo Mendoza. Necesitamos otro presidente que venga con otra línea social
a ver qué es lo que está pasando en el país, que venga con políticas públicas, no para favorecer a sus amigos banqueros, sino para favorecer a los ecuatorianos, a generar empleo, a dar estudio, educación a nuestros jóvenes que están ahora involucrados trabajando con narcotraficantes. Jóvenes, niños de 10, 12, 13 años, de asesinos. Eso es algo escalofriante que estamos pasando, Fabricio. Asambleísta, ¿no será más bien que lo que está en ciernes es ya finalmente una muerte cruzada, este fantasma que lo hemos venido teniendo allí a lo largo de estos años? Mire, está ahí, esos son procedimientos constitucionales, pero ya se ha pronunciado la CONAIE. ¿Y qué ha dicho? Que si viene la muerte cruzada desde el presidente, él se le estará diciendo que se está declarando un dictador. Y saldrán a las calles. Pero ese es un mecanismo democrático. Porque no democrático. van a permitir que un presidente... Es un mecanismo... ¿Dice la Constitución? Yo le digo, y estaremos aceptando... O sea, si el presidente mañana pasado disuelve la Asamblea y hay elecciones anticipadas, eso dice la Constitución. Y hay también el artículo 130 que podría venir desde la Asamblea Nacional. ¿También? Pero yo le estoy diciendo el pronunciamiento de la CONAIE. Le estoy diciendo el pronunciamiento de la CONAIE y el pronunciamiento de la CONAIE, pero ellos lo han mencionado porque un presidente delincuente metido con el narcotráfico, que se quede 6 meses a gobernar bajo decreto, imagínense cuáles son los decretos. Ya sabemos los decretos que saca el señor presidente. Unos decretos que solo favorecen a la banca y que solo favorecen a mineros. ¿Pero esos decretos económicos deben ser avalados por la Corte Constitucional o no confían tampoco en la Corte? La Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces en favor del gobierno y no en favor del país. Bajo ese criterio, entonces, ¿no daría paso eventualmente la Corte al pedido de juicio político? Hay que ver cuáles son las decisiones que toma la Corte Constitucional. Pero aquí tienen que ver todas las instituciones tenemos que ver por país, por los ecuatorianos. Y ya no intereses personales, ni más aún tratar de encubrir a este delincuente. Asambleísta, gracias por el tiempo. A usted, Fabricio, muchas gracias. Mireya Pazmiño, con su postura en torno a la posibilidad de presentar un pedido de juicio político en contra del presidente de la República, dice que está casi listo, nos ha confirmado que irán por el segundo numeral, el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, que habla de delitos contra la seguridad, de delitos contra la administración pública, descartando el tema de los delitos contra la seguridad. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.